Y pues el Señor no me dio a mí esa vena musical, pero se la dio a mi hijo. En aquella oportunidad les había dicho que lo habíamos encaminado en la música, le habíamos colocado un piano en las manos, a ver qué hacía con eso. Y bueno, ya hoy día tiene 7 años y es el músico de la iglesia. Para la gloria de Dios, pues sí sacó la vena musical de la familia. Y bueno, no hay nada, acá hay niñas muy hermosas y ustedes no se imaginan lo increíble que es poner un instrumento en las manos de un niño. Yo le decía a mi esposo, este año estoy ahorrando porque el regalo que le quiero dar es un piano. Sé que es algo para su futuro, son caritos, sí son caritos, pero uno siempre piensa cuando llegan a la adolescencia que es una edad difícil, una edad fuerte, pero estamos amortiguando la adolescencia, poniéndole la herramienta en las manos para cuando eso suceda. Y todo lo que nosotros anhelemos y soñemos en el Señor lo hace posible, amén. Así que no dejemos de soñar y no dejemos de creer y confiar en el Señor. Vamos a la palabra del Señor esta mañana en el libro de Marcos. El Señor me ha dado el privilegio de trabajar en la directiva distrital, así que juntamente con la pastora Saraí estoy para servirles en lo que necesiten. Cualquier duda, cualquier inquietud, estamos para servirles desde la directiva distrital. Y bueno, el Señor me ha dado, por supuesto, mi esposo. Estamos pastoreando una obra acá cerca, y mis 2 hijos, Benjamin y Alan. Marcos capítulo 5. Marcos 4:35. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ésta se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar obedecen? Señor, gracias por tu preciosa palabra. Gracias, Señor, por lo que tú deseas enseñarnos a través de ella, Padre. En el nombre de Jesús, una vez más te pedimos que seas tú el día de hoy ministrando a nuestras vidas y a nuestros corazones, Señor. Permite que nuestros corazones sean un terreno fértil donde sea sembrada la buena semilla y esa buena semilla dé fruto, Señor, abundante. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero compartir con ustedes un mensaje esta mañana titulado No te bajes de la barca. Así es como se llama este mensaje. No te bajes de la barca. Si nosotros alguna vez hemos visto por la televisión, porque acá no tenemos mares cerca, acá yo le digo lo que tenemos es el pozo de allá de Gibraltar y de más cerca. Tenemos el charco de Bogotá por ahí. La cerveza en la playa, fue el charco de Medellín. Sí, porque yo una vez fui y salí toda negra de petróleo. Son lo más cercano que nosotros tenemos. Pero las personas que viven en esa zona han experimentado lo que son las tormentas. Y yo dije, para sentirme más en ambiente voy a ver unos videos sobre tormentas y esta mañana los estaba viendo, impresionante. Es una cosa, dicen que de todas las, lo que tiene que ver con la naturaleza, con la fuerza de la naturaleza, lo más peligroso son las tormentas. De todo lo que puede destruir y hacer la naturaleza, lo más peligroso son las tormentas en el
barco está en el mar, alejado de tierra firme, con las olas, porque las tormentas son olas de muchos metros. Las más grandes han llegado hasta los 30 metros de altura. Entonces imagínense a la persona sola en el mar, sin protección, nada más en un barco, y con esas olas encima. Es lo más peligroso de la naturaleza que puede haber. Realmente es algo que da muchísimo susto. Y un pescador, una persona que trabaja en el mar, pues conoce y sabe cuando la nube se pone de este color, cuando se mueve de esta manera, que viene una tormenta. Y los discípulos en este momento estaban experimentando una situación así, porque estaban allí en la barca y de repente comenzó a desatarse aquella tormenta en medio del mar, y aunque ellos estaban con su maestro, tenían miedo. Muchas veces en nuestra vida cristiana hemos pasado por esas tormentas. Estamos en la barca. ¿Cuál es la barca? La barca es Cristo. Nuestra barca es ser cristianos, es amar a Dios, es tener a Dios en nuestros corazones, es formar parte de una iglesia. Esa es nuestra barca. Estamos en nuestra barca, pero muchas veces esa barca comienza allí a moverse a través de las crisis y de las circunstancias que pasan alrededor de nuestras vidas, y en muchas ocasiones hemos querido saltar de la barca para no pasar por la tormenta. Muchas veces las circunstancias han sido tan difíciles en nuestras vidas que nos han hecho sentir no continuar más en la barca, no querer estar más allí. Pero el Señor te dice esta mañana, óyeme bien, no te bajes de la barca. Esta mañana el Señor te recuerda, no te bajes de la barca, por 4 razones que quiero compartir contigo esta mañana. Número 1, no te bajes de la barca, porque es dentro de la barca donde crecemos y maduramos en Cristo. Lo voy a repetir, no te bajes de la barca, porque es dentro de la barca donde crecemos y maduramos en Cristo. En el pasaje que estamos leyendo, en Marcos capítulo 4, versículo 37, dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Era tan fuerte que se estaba hundiendo a causa del agua, de la tempestad que se estaba metiendo dentro de la barca. Y decía esta mañana, porque estaba viendo, eran videos de barcos, decía que impresionante que estos barcos se le venía el agua, se hundían, volvían a salir. Ahora una barca de madera. Era bastante el susto. Y si leemos en Lucas capítulo 8, la palabra de Dios la podemos observar desde diferentes ópticas. Y en el libro de Lucas capítulo 8, versículo 23 dice: pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Acá la palabra de Dios está diciendo que esa tormenta fue tan fuerte que la vida de ellos estaba peligrando. Entonces, esos son los 2 primeros aspectos que vemos acá. Número 1, se estaban hundiendo. Número 2, sus vidas estaban peligrando. Ese lugar de confort se estaba convirtiendo en un peligro para ellos. Ese lugar de confort se estaba convirtiendo en un peligro para sus vidas. Hay personas que, fíjense que los caminos del Señor son así. Tengo la bendición de tener, creo que son 27 años de ser cristiana. 27 años en el Evangelio. ¿Y qué no ha visto uno en 27 años? ¿Qué no ha sentido uno en 27 años? Ganas de irse de la iglesia, ganas de irse del Evangelio, ganas
todo esto en 27 años, pero gloria a Dios que en 27 años también entendemos por qué seguimos. Porque vale la pena seguir de pie con Cristo, porque es que no hay nada, 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 nada. Fuera de la barca no hay nada. Se los digo de 27 años de experiencia, fuera de la barca no hay nada. Y más si una persona ya ha experimentado fuera de la barca, ya no tiene más nada que experimentar afuera de la barca. Porque se da cuenta que a pesar de todo lo que pueda suceder, dentro de la barca siempre va a haber esperanza. Amén. Afuera no hay garantía, pero dentro de la barca siempre va a haber esperanza en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay personas que están en la barca y se desata la tormenta y comienza todo a moverse, comienzan a desesperarse y dicen, no, yo me voy porque aquí como que la cosa no funciona, no era para mí, y van y se salen de la barca y se montan en otra barca. Y después se comienza a desatar nuevamente la tormenta y aquella barca comienza a moverse y se bajan de la barca y se montan en otra barca donde haya mayor estabilidad. Eso nunca va a pasar. La única manera de crecer y de madurar es soportar la tormenta, más nada. Tormentas van a seguir viniendo, pero el que nos sostiene dentro de la barca es el mismo ayer, hoy y siempre. La única manera de crecer, mi gente hermosa, es a través del proceso. No hay otra forma. Recuerdo que cuando llegamos a la iglesia, nosotros estábamos orando a Dios y por allá nos fuimos y nos metimos en una iglesia. A mí sí me dolía la cabeza cada vez que entraba a esa iglesia, pero necesitaba congregarme porque yo creía a Dios en Tobar, toda mi familia es de Tobar, y luego llegamos acá y no tenemos iglesia, no nos íbamos a ir a congregar en Tobar. Entonces llegaba a la iglesia y tocaba la charrasca y a mí me dolía mucho la cabeza y decía, pero si yo quiero buscar de Dios, yo necesito congregarme. Al tiempo me enteré que era una iglesia solo Jesús. ¿Qué les parece? Solo Jesús. Claro, como yo escuchaba que hablaba de Cristo y eso, creía que la iglesia era no partimos. No, era una iglesia solo Jesús. Y un día con un tío oramos a Dios, Señor, dirígenos, muéstranos, Señor, dónde nos vamos a congregar. Y estábamos caminando por el Centenario, todavía el Centenario era de piedra. Imagínense, yo creía en la edad de piedra. Todavía la carretera era así toda rústica. Y vimos así una iglesia que estaba del piso de piedra y lo que tenía de paredes eran unas cortinas y nos recibieron así con ese amor que ustedes me recibieron a mí. Sí, cuando las personas las reciben así se quedan, hermano. Solo que no me puedo quedar porque mi esposo me da las orejas. Los hermanos se molestan conmigo. Pero fuimos recibidos así con ese mismo cariño. Y nosotros comenzamos a asistir en la iglesia, más de 100 personas, una iglesia súper pentecostal, de coros pentecostales, una iglesia muy alegre. Y comenzamos a congregarnos allí, pero de repente nos dimos cuenta que se iba uno, se iba el otro, se iba el otro, el otro, el otro. ¿Y qué está pasando? Y se acerca una persona que era el pastor asociado de la iglesia, la mano derecha del pastor, a decirnos que el pastor estaba errado, que había cometido errores, porque él estaba soñando con una iglesia con piso de granito, con techo de, ¿cómo se llama esto? Machimbrado, con vitrales en las ventanas, y la iglesia se necesitaba construir y no había dinero para eso, que prácticamente el pastor le estaba metiendo a la oveja las manos en los bolsillos, sacando de la plata, y ellos no podían continuar de esa manera. Entonces el pastor insistía y decía que él lo sentía de parte del Señor, pero que eso no estaba correcto, así que comenzó a envolver al uno, envolver al otro. Esa barca tenía, no, era como la película Tormenta Perfecta, tenía allí todas las tormentas. Y comenzó a moverse y se iba el uno, el otro, el otro, el otro, el otro. Cuando nos dimos cuenta, nosotros como nuevos creyentes, habíamos quedado 7 personas en la iglesia. 7. De una iglesia enorme, quedamos 7. Y hoy
llevaba a los 3 a la iglesia. No entiendo por qué nosotros, siendo tan nuevos en la iglesia, que éramos los más débiles, los más no teníamos esa firmeza, nos quedamos. Pues porque Dios, hermanos, Dios tiene propósitos. Dios tiene propósitos. Y aquella gente que se fue cuando vino la tormenta, muchos están en el mundo, muchos se pasaron del Señor, otros sí siguieron buscando la presencia de Dios, pero los pastores siguieron orando, clamando y creyendo que aunque esa tormenta había afectado demasiado, había roto, había hecho huecos por la barca de muchas maneras, ellos seguían allí creyéndole al Señor. Y una vez recibimos una llamada y la persona decía, porque el terreno era propio, decía: nosotros escuchamos que ustedes están orando para construir la iglesia. Hay una organización que está construyendo templos para personas que tienen, para iglesias que tienen templo propio. ¿Ustedes tienen templo propio? Nosotros sí, nosotros lo tenemos. Bueno, la organización somos de Estados Unidos y nosotros queremos ir a construirle. Construyeron una iglesia con piso de granito, techo de machimbrado y las ventanas de vitrales, y ahí está la obra en Ejido. La iglesia es muy buscada cuando se van a casar, parejitas, piden prestada a la iglesia porque es un templo muy, el que entra dice: este templo es muy lindo, es muy bonito. Ahí está la iglesia, porque no se trataba del hombre, no se trataba de la persona, no se trataba de las circunstancias, no se trataba de la tormenta, sino de seguir, de permanecer. Y mi esposo y yo hoy día somos pastores de una iglesia filial, porque no solo la iglesia creció, sino que fundó 2 iglesias más. Y ahí estamos, la iglesia El Shaddai. Entonces, cuando venga la tormenta, no te bajes de la barca. No te bajes de la barca, porque Dios sabe que esa barca va a llegar al otro lado. Dios sabe lo que va a hacer con esa barca. Y las personas los pocos que nos quedamos allí, como les dije, hoy día una ministra asociada, mi mamá es la líder de los diáconos en la iglesia, mi hermano es el líder de alabanza de la iglesia, el otro en Ecuador. Entonces nos quedamos y hubo crecimiento. Entonces, número 1, como les estaba comentando acá, no nos bajemos de la barca, porque dentro de la barca es donde vamos a crecer. No le pidas a Dios: Señor, quita esta prueba, Señor, que es tan fuerte. Más bien dile: Señor, dame fuerzas. Dame fuerzas. Porque si Dios te quita la prueba, ¿qué te va a hacer fuerte? Como cuando una persona está haciendo ejercicio, dice: bueno, yo quiero tener los músculos tonificados, no sé qué, pero sin el ejercicio. Hay que pasar por eso. En los caminos del Señor tenemos que ejercitar el espíritu. Y se ejercita es a través de estas situaciones. Entonces es dentro de la barca que vas a crecer y que vas a madurar. Número 2. Es dentro de la barca donde aprendemos a tener paz. Es dentro de la barca donde aprendemos a tener paz. Marcos 4:38. Estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron: Maestro, tú no tienes cuidado que perecemos. Hermano, lo que impacta más de esta historia, de este pasaje bíblico, yo les he hablado mucho de la tormenta, pero lo que impacta más en este pasaje bíblico no es la tormenta. Lo que impacta más es el hecho que en medio de la tormenta Jesús haya estado durmiendo. O sea, el cielo se estaba reventando, se estaba cayendo a pedazos, había todo estaba sonando y Jesús estaba durmiendo. Y los otros llenándose de agua y tal vez ellos ayudando a sacar el agua, todo, peligrando la vida, moviéndose, y Jesús estaba durmiendo. Eso
donde en su máximo relax, en su máxima tranquilidad. Algo muy importante que me pregunto todo el tiempo en mi vida, y el Señor me ha confrontado mucho con esto, mis hermanos. He sido muy confrontada con esto. Es el hecho de que nosotros, la iglesia cristiana, predicamos de fe. Cuando alguien está pasando por alguna situación, ¿qué palabra le decimos? Confía. Dios está contigo. Dios te va a ayudar a cuidar de ti. Pero cuando nosotros pasamos por esa situación, a veces nos desesperamos, nos angustiamos. Y últimamente el Señor me ha llevado a observar a los cristianos angustiados, preocupados, ansiosos, con esa carga, con ese dilema. Y me he llevado a preguntarme, ¿y el mensaje que estamos dando, dónde queda? Juliana, la palabra que estás dando, la palabra que estás diciendo, ¿dónde queda esa palabra de fe, de confianza? Ahora, ¿por qué Jesús dormía? ¿Por qué Jesús estaba durmiendo en medio de la tormenta? Porque él era 100% hombre y 100% Dios. Jesús dormía en medio de la tormenta. Él sabía lo que estaba pasando y lo que iba a suceder. Muchas veces, echando broma, decimos, las personas solteras se desesperan tanto buscando pareja, llorando: Señor, dame a mi pareja, dame a mi esposo, y clamando, llorando, ayuno, oración, de todo. Y siempre, yo fui porque siempre la preocupación, ¿no? En el caso de quienes estamos en la iglesia, decimos, oye, guardándose uno tanto para el Señor, cuidándose tanto para Dios. Pues ¿qué edad tienes tú, mi amor? No, la más jovencita. Ashley. 12. Ah, no, listo. Esa es la edad que uno comienza a orar porque de repente comienzan sentimientos de decir, yo me estoy cuidando para ti, Señor, yo me estoy guardando para ti, para cuando llegue el momento de entrar. Usted por lo menos dentro de 30 años. Así me estamos en la madre, ¿verdad? Pero uno comienza a orar, y si uno, ya quienes nos hemos casado en Cristo, decimos, si hubiera visto por un huequito mi futuro, no me hubiera desesperado tanto. No me hubiera preocupado tanto. Yo le clamaba tanto a Dios, era pastora en ese momento, pastora. ¿Cómo cambia? Y en ese momento que estaba orando, clamando por mi esposo, de repente me vi orando y diciendo, Señor, sálvalo, porque me metía en oración, pero así oraba profundamente, de arrodillarme y llorar y decir, Señor, dame a mi esposo. Y en una de esas veces comencé a llorar y decir, sálvalo, ¿por qué sálvalo? Entonces cuando llega ese loco todo malandro a la iglesia, con 3 palos de cerveza en la cabeza, el bolso de medio lado, dicen vulgarmente por allá echando los Rottweiler. Y llega de esa manera, entonces, santidad Jehová, nada que ver con este hombre. ¡Ni loca! Bonitito el muchachito, pero no, ni loca. Y decidí para ese tiempo alejarme de él completamente, y cuando yo decido alejarme de él, aislarme de él, él comenzó a buscar a Cristo del corazón. Entonces, hoy día uno dice, en ese momento no lo sabía, pero si hubiera sabido que ese muchacho iba a ser el pastor asociado de la iglesia, que casando con el pastor asociado, y hoy día cuando lo veo ministrando, porque cuando comenzamos a ser pastores yo tenía mucho miedo, porque yo ya tenía muchos años siendo pastora, y él apenas tenía poco tiempo en la iglesia, casi que tenía que decirle, mira papito, así es como se ora, así es como se lee la Biblia. Entonces en mi corazón había
mucho miedo porque decía, ajá, y este novato, nuevo. Pero Dios me ha sorprendido demasiado. Una vez oraba al Señor, Señor, me compren a la obra, él estaba nuevo. Yo quería era como que caminar allí, casi que botar fuego, el cielo, todo lo demás. Pero no nada. Y el Señor una vez el Señor me dijo estas palabras. Me dijo, descansa en mí, porque tú lo vas a ver por encima de ti. Lo vas a ver por encima de ti. Y me quedé tan impresionada ahorita primero estaba embarazada, tuve que pasar muchos meses sin ir a la iglesia porque estaba de reposo. Y yo era la necesaria en la iglesia. Pero hermanos, Dios me ha dado tan duro. Porque cuando yo llego del reposo, que ya me pude volver a congregar, después de casi 6 meses sin congregarme, imagínense, que no se había congregado, estaba de reposo por el embarazo. Llegamos y bautizando almas, la iglesia en crecimiento, la iglesia en bendición y decir, Señor Padre, de uno ve por un poquito el futuro. Y así estaba Jesús. Jesús estaba durmiendo porque Él entendía lo que iba a pasar. Él entendía lo que iba a suceder. No es que no pasemos por pruebas. No es que no pasemos por tormentas. Siempre he dicho que quizás no pasamos por todos los tipos de depresiones, de COVID, post-COVID y todo lo que de chikungunya, todas las depresiones y en todo lo que pueda pasar. Creo que he pasado por todo eso. Pero uno tiene su mirada tanto en Cristo. Uno está tan enfocado en Cristo que eso pasa así. Pasa así. Porque tenemos nuestra mirada en el Señor. Jesús estaba descansando, estaba dormido, porque Él sabía lo que iba a hacer. Si nos vamos al libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, la historia de una mujer, la tsunamita, que su hijo se le había muerto. Estaría así pequeño. Se le había muerto. Y dice la historia que el niño tenía un fuerte dolor de cabeza, el papá lo trajo del campo porque era una familia muy pudiente. Dice la historia que ella se coloca el hijo en las piernas y comienza a sobarle la cabecita. Y sobándole la cabecita y en sus piernas se le murió. O sea, un dolor tremendo. Y cuando a ella se le muere el hijo, en vez de desesperarse, lo primero que ella hizo es voy a buscar y preparar el asna, todo para ir a buscar al siervo de Dios, que en este caso era Eliseo. Voy a ir a buscarlo. Y me llama muchísimo la atención el versículo 22 porque dice, llamando luego a su marido le dijo, está en 2 de Reyes 4:22, llamando luego a su marido le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Y la respuesta del esposo fue, ¿para qué vas a verle hoy? ¿Ahora qué es? Nueva luna, no esposo. Ya el muchacho está muerto. Dios nos dio a nuestro hijo, pero ya murió, ya no hay esperanza, ya no hay oportunidad, ya está perdido. Y ella le respondió, esa sola palabra, en medio de lo que ella estaba pasando, representa muchas cosas. Paz. Y me vuelve a llamar la atención el versículo 26, porque ella agarra y se va corriendo buscando a Eliseo. Y luego el versículo 26, Eliseo está con su crío y le dice, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, te va bien a ti, le va bien a tu hijo. Y allá está el criado y le pregunta, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu hijo? ¿Cómo va todo? Y ella le responde, zapatos de esa mujer para entender. Había dejado a su hijo muerto en casa. ¿Y cómo te va todo? ¿Cómo? Bien. Y siguió. Y cuando ella logra ver a Eliseo, allí sí, se desborona. Cae a los pies de Eliseo, porque ella sabía hacia
hacia dónde iba. ¿Y en qué terminó esta historia? En que este muchacho resucitó. Entonces creo que esta mujer podía muy bien haberle dicho a cualquier persona: confía en medio del problema, descansa en Dios en medio de la situación, descansa en Dios en medio de las circunstancias, porque algo va a hacer Dios en medio de la tormenta. Porque ella, cuando pasó por eso, lo vivió. No solamente de labios, sino también de hechos. No te estoy diciendo que seamos descuidados, que seamos indiferentes, porque ese es el otro lado de la moneda. El mundo se está cayendo a nuestro alrededor y somos indiferentes, no está pasando nada. No se trata de eso, sino que tengamos las actitudes correctas en medio de la prueba. Que aprendamos a tener las emociones correctas en medio de la prueba. Que más bien nos miremos a nosotros y digamos: paz. Estaba un niño en el supermercado y agarraba al niño y tiraba todo, ¡pácata! Tiraba las mayonesas y tiraba la salsa de tomate y todo lo que conseguía el muchachito lo tiraba. Y el papá le decía: tranquilo, Mateo, cuidado, Mateo, respira profundo, Mateo. Y iba caminando: Mateo. Y la muchacha que atendía se le acerca al Señor y le dice: Señor, qué impresionante, porque este muchacho casi que tumba el supermercado y usted le habla con una paz, usted le habla tan bonito, con una tranquilidad al niño. Y le dice: no, ya va, espera, es que Mateo soy yo. Respira profundo, Mateo, tranquilo, Mateo. Les digo, mira, yo le contesto a la iglesia y ahora me da risa porque cuando pasa algo en la iglesia, los hermanos dicen: respira profundo, Mateo. Tranquilo, Mateo. Espérate, Mateo. Es una manera de decir: ya me voy a respirar profundo un poquito, pastor, porque déjeme acá procesar todo lo que me está diciendo. Necesitamos hablar a nuestros corazones y decir, cuando ya vayamos a lanzarnos en medio de la tormenta, que ya va, yo respira profundo y confía en Dios, porque Dios está en el asunto. No te salgas corriendo de la barca, respira profundo, Mateo, porque Dios está acá en medio de la situación. ¿Será posible que algún día tengamos la convicción suficiente para vivir lo que prediquemos? Para la paz, para vivir esa tranquilidad, para vivir esa armonía, entendiendo que Dios está con nosotros. En medio de la tormenta, no te bajes de la barca, porque la tormenta produce paz. La tormenta produce paz. Y Jesús los desafió al máximo. Esta historia me impresiona, porque aunque es muy cómico lo que les estoy diciendo, eso era lo que Jesús estaba esperando de ellos. Y lo vemos en el versículo, estamos en Marcos, lo vemos en el versículo 40. Cristo, después que ellos casi que se estaban ahogando, tragando todo el agua del mar, la respuesta de Jesús fue: ¿por qué tienen miedo? ¿Cómo no van a tener fe? ¿Se imaginan? Las olas encima, todo hundiéndose, todo relampagueando, y Jesús se queda mirando y les dice: ¿por qué tienen miedo? ¿Acaso no tienen fe? En medio de tu prueba, escucha a Dios diciéndote: ¿por qué tienes miedo? ¿Dónde está tu fe? ¿Por qué tienes temor? ¿Tienes miedo? ¿Por qué tenemos miedo en medio de esa circunstancia, en medio de esa prueba, en medio de ese problema? Si Dios no se ha bajado de la barca, continúa en la barca. Lo importante es que, aunque haya tormentas, te mantengas dentro de la barca, porque si nos salimos de la barca, allí sí no hay garantía.
y maduramos en el Señor. Número 2, dentro de la barca aprendemos a tener paz. Número 3, dentro de la barca presenciamos los milagros. Es dentro de la barca donde vamos a ver la gloria de Dios, donde vamos a ver los milagros. 40 y 41. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Acaso no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Jesús sabía que mientras ellos se mantuvieran dentro de la barca iban a presenciar los milagros. Nosotros podemos leer en el libro de Reyes, todavía Elías y Eliseo andaba persiguiendo a Elías. Elías iba para el baño y Eliseo se iba detrás de él. Y Elías se metía en cualquier lado y Eliseo lo perseguía, se iba detrás de él, porque le había dicho: si tú me ves cuando yo me vaya, vas a obtener lo que tú desees, que es una doble porción de lo que Dios me ha dado a mí. Y eso hubo una persecución que le hizo Eliseo a Elías por todos lados. Y llama la atención en el capítulo 2. En el versículo 2, Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo le dijo: vive Jehová y vive tu alma que no te haré. Y luego le decían los profetas, versículo 3, sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti. Y él le dijo: yo lo sé, callad. Y luego nuevamente en el versículo 6, Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él le respondió: vive Jehová, vive tu alma que no te dejaré. Insistente en que no se iba a mover, en que iba a continuar, en que si la gente le decía: váyase, muévase de allá, ya él no va a estar con usted, independientemente de los comentarios que la gente le dijera, él estaba firme en lo que quería. No me voy a mover. ¿Saben cómo se llama eso? Carácter. Carácter. Y creo que eso es lo que nos ha mantenido a nosotros en la iglesia durante los 27 años. No me voy a mover. Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Y a raíz de eso, ese carácter que tuvo allí Eliseo, fue que presenció el milagro. Y Dios lo usó poderosamente, porque es dentro de la barca. Si ellos se mueven de la barca, quizás lo hubieran escuchado que Jesucristo se paró y miró al mar y le dijo: calla y enmudezco, pero ellos lo presenciaron, porque aún en medio de la tormenta se quedaron allí. En medio de las tormentas donde tú vas a presenciar la gloria de Dios, porque no se trata del hombre, se trata de lo que Dios quiere hacer en tu vida y se trata de lo que Dios quiere mostrarte. Y número 4, es dentro de la barca que aprendemos a depender de Dios. Aquel día, cuando llegó la noche, le dijo: pasemos al otro lado. Esas quizás palabras que leemos constantemente, pero acá esto, si lo estudiamos y lo analizamos, tiene un mensaje tremendo. Porque desde el principio Jesús ya les había dicho que iban a pasar al otro lado. Otro lado. No se trataba de lo que iba a pasar durante, escúchame bien, no es el durante, es el hacia dónde vas. ¿A dónde vas con Cristo? Las piedras no son los espinos, no son las cosas que vas a encontrar en el camino. Es a dónde vas. ¿Qué promesas te ha dado el Señor? ¿Qué cosas ha dicho Dios de ti? ¿Qué te ha dicho Dios que va a hacer con tu vida? Eso que Dios te ha dicho que va a hacer con tu vida es: pasemos al otro
te lo ha prometido. Ya Dios te ha dicho que vas a llegar a tu puerto seguro, que vas a llegar a tu bendición, que vas a llegar a tu promesa, que vas a llegar a tu milagro. Y estamos como el pueblo de Israel, desesperándonos en el camino del desierto y diciendo: queremos agua, queremos tu barniz, queremos esto, queremos lo otro. ¿Por qué nos sacaste? Porque no estamos entendiendo, mis queridos hermanos, que ya Dios ha determinado hacia dónde vamos, al cumplimiento. Cuando tú decides creerle a Dios, no son las circunstancias, es a dónde voy a llegar, porque después de todo es Jesús quien va conduciendo la barca. Por eso, si tú vas conduciendo la barca, no te garantizo nada. Tormenta, sí te garantizo tormenta. Pero como es Cristo el que guía la barca, tu barca, si vas a llegar, nunca digas que no a Dios, porque independientemente de lo que estés pasando, si Él te ha invitado, Él va a pagar. Cuando Dios invita, Dios paga. Admiro mucho a una hermana de la iglesia que ella pasa por muchas situaciones difíciles en cuanto a su economía, en cuanto a su vida. Y cada vez que en la iglesia se pide algo, ella es la primera que levanta la mano. Siempre levanta la mano. Y vamos a hacer tal cosa, y una promesa de amor, y esto y lo otro. Y ella siempre levanta la mano. Y una de las cosas que a mí me impresiona de ella es que nunca le dice que no a Dios, jamás. Nunca le dice que no al Señor. Y siempre que llega el momento, llega con lo que tenga o no tenga. Porque sabe que independientemente de las circunstancias, no es ella la que conduce la barca, sino es el Señor el que conduce su barca. Así que, mis queridos hermanos, este era el mensaje para esta mañana. No te bajes de la barca. No te bajes de la barca. Te digan lo que te digan. Hablen lo que vean, lo que vean. Suceda lo que suceda. Mantente en la barca, porque es en la barca donde tú vas a ver los milagros de Dios. Es en la barca donde tú vas a ver la gloria de Dios sobre tu vida.